Hola, buenas tardes, yo soy David Pérez Vega y este es mi canal literario Bienvenido Bob. Hoy quería hablar de esta novela, Los detectives perdidos, de la escritora asturiana Leticia Sánchez Ruiz, que nació en Oviedo en 1980. Este libro está editado por la editorial asturiana Pez de Plata, cuyo editor, que también es escritor, se llama Jorge Salvador. Estuve cambiando unos mails con Jorge Salvador y quedamos en que me iba a enviar este libro para que yo lo pudiera leer y comentar, de Leticia Sánchez Ruiz, y este otro, La suerte suprema, de Mariano Antolín Rato, que ha ganado hace poco a uno de los premios del Celsius. Vale, pues he leído por ahora Los detectives perdidos. Yo de esta editorial he leído también este libro, Silencio tras el telón del sueño, de Mariano Antolín Rato, el otro escritor que os he enseñado, que iba sobre un pintor en la época de la transición española. Luego he leído también estos, de P.L. Salvador, 2222 y 9 semanas justas justitas, que eran libros así como muy rápidos, eran humorísticos. Y este que era como fantástico, Los reinos de otrora, de Manuel Moyano. No sé si conocéis la editorial Pez de Plata, que lo que le gusta es como mezcla de géneros, o sea, humor con terror, con fantasía, con novela negra, cosas así. Es una editorial con libros muy cuidados, o sea, son estos papeles así como satinados, que además te lo envían con un marcapáginas, o aquí he visto que tiene también, por ejemplo, esta lámina, ¿no? Espera, no la estoy mostrando bien. Esta lámina. Bueno, es una editorial como muy exquisita, ¿vale? Y si no la conocéis, pues yo creo que merece la pena. Y voy a dejar en la caja de descripción del vídeo, voy a dejar un enlace a la editorial Pez de Plata. Vale, me centro ya en hablar de esta novela, Los detectives perdidos, de Leticia Sánchez Ruiz. Yo no conozco en persona a Leticia Sánchez Ruiz, pero sí he conocido con ella en las redes sociales, sobre todo en Facebook, donde ella hace una cosa muy particular que me hace gracia, que es que pone fotos de ella misma imitando fotos famosas de escritores, como ella posando igual que los escritores, con un atuendo parecido, que me parece una cosa muy simpática que hace. Y además Leticia Sánchez Ruiz compró una de mis novelas, la de Caminaré entre las ratas, y bueno, pues en cierto modo tenía curiosidad por sus libros y quería devolverle el favor por leyendo alguno y comentándolo. Los detectives perdidos, en realidad es su quinta novela. Las otras, no todas, pero sé que tiene al menos dos más en esta editorial, en Pez de Plata, y tiene algún premio conseguido por ellas. Con este título, Los detectives perdidos, claro, yo al principio pensaba que tenía que evocar de un modo u otro la novela de Roberto Bolaño, Los detectives salvajes, ¿no? Porque hay un cierto paralelismo en el título. Y claro, o sea, decir, un lector ahora mismo, en 2023, pues el tema de los detectives salvo, pues lo va a relacionar con los detectives salvajes. O sea, sí que hay una ligera relación, que ahora hablaré de ella, pero realmente la novela de Leticia Sánchez Ruiz va por otro camino. Sí que hay una frase, por ejemplo, que me evocó directamente a Bolaño, que dice, en la página 120, dice: un detective perdido es un poeta exiliado. Eso es muy Bolaño. Vale, ¿de qué trata esta novela? Pues hay un famoso detective de una ciudad innominada que se llama Alfredo Casares Biel, que acude a una agencia de detectives, que es los detectives Romero, que está llevada por Homero, no, perdón, se llaman Rosales los detectives, se llaman Rosales, Homero y Aldara Rosales, que son padre e hijos. Entonces, el detective Alfredo Casares va a denunciar la desaparición de Andrea Casano, que ha sido su novia durante año y medio. En principio, Homero y Aldara se extrañan de que un detective mucho más conocido que ellos, en vez de investigar por sí mismo el caso, se lo encargue a ellos, ¿no? Pero dice una frase, el narrador, dice: añadió que él no estaba en condiciones de buscarla, puesto que temía que al hallar cosas que no le gustaran acabara matando a alguien y terminara en la cárcel antes de encontrarla. Entonces los Rosales aceptan el caso y toman un dossier que Casares Biel les ha preparado. Pronto se van a dar cuenta de que van a llegar a un callejón sin salida sobre la desaparición de Cosano, y esto hace que los Rosales deciden contratar a otro detective, que va a ser una mujer que se llama
Marta Margaride. Esto va a iniciar una cadena de detectives donde va pasando el caso de una mano a otra y donde se van barajando pues las escasas pistas sobre el caso. El lector, después de superar las primeras páginas, tiene la incertidumbre de quién es el narrador de esta historia. Después de unas cuantas páginas va a comprender que el narrador es otro detective privado que le está contando la historia del caso de Cassano a otro compañero de profesión. Y además ya he dicho que se establece una cadena de detectives privados que se va a ir alargando en el tiempo y que al menos una vez al año quedan para comer. En la portada, no sé si os habéis fijado, que aparece una muñeca rusa, las que se llaman matrioshka, ¿no? Esas muñecas que se abren y sale otra muñeca y sale otra muñeca. Entonces, claro, la portada evoca una metáfora que aparece directamente en el libro, en la página 152, donde se habla de una muñeca rusa de detectives. Es decir, el caso lo va tomando un detective que no averigua más que el otro y lo van pasando de una mano a otra, ¿no? Entonces Sánchez Ruiz lo que va haciendo es presentarnos a un detective después de otro y nos va contando en cada caso la historia de este detective. Así que también tenemos aquí una historia del relato dentro de un relato, y esto sí que puede evocar a la forma de narrar de Bolaño, que Bolaño es muy de contar una historia y luego dentro de esa historia alguien cuenta un sueño o cuenta una narración de algo que le pasó a otro y esa narración acaba siendo como un relato en sí mismo. Entonces eso sí que hay en esta novela y ahí es donde quizá el título, Los detectives perdidos, evoca a los detectives salvajes de Bolaño. Cada detective que habla Sánchez Ruiz en su novela suele destacar por algo, porque son muy buenos reconociendo rostros, porque son especialistas en seguimiento de personas infieles, porque unos son buenos en la búsqueda del pasado de los personajes o de sus ancestros, y de cada detective nos va a contar su historia, además de la de algunos clientes curiosos. Al final es un tratado de distintos tipos de detectives y de distintas personas que requieren el servicio de los detectives, y ya con la idea esta de una historia dentro de otra historia. Es un muestrario de detectives y de clientes. También, por ejemplo, hay una cosa curiosa donde hay personas que requieren los servicios de un detective privado, no solo simplemente para saber si ya está en una relación, si la otra persona les es infiel si me voy a casar con alguien o voy a empezar una relación con alguien, saber si esa otra persona tiene algo oscuro o algo que me esté ocultando, ¿no? Antes de casarte con ella. Claro, entonces dice algún detective que más que como tienen que afrontar esos miedos de sus clientes, se convierten más que en detectives en tarotistas, que es una idea que me ha hecho gracia. En más de una página de la novela se juega con la idea de la verosimilitud narrativa, aunque a pesar de esto la novela se mantiene dentro del contexto del realismo. Aunque hay algunas historias estrambóticas o peculiares, como la de el detective que tiene que investigar el caso de una mujer, le dice que tiene que seguir a su marido, que al final descubren que le acaba poniendo los cuernos con su hermana gemela, porque dice el detective que a todos nos gusta lo distinto, pero a la vez lo cercano. El uso del lenguaje es contenido, hay poca adjetivación, por ejemplo, y de todos modos sí que la autora quiere mostrar algunas sentencias sobre el carácter humano, ¿no? Por ejemplo, esta de la página 169 dice: nadie sabe cometer un fraude mejor que aquel que se dedica a investigarlos. Según avanzaba el libro, yo me estaba preguntando por qué los detectives no investigan el móvil de la desaparecida Andrea Cassano, para darme cuenta de que realmente la historia no está ambientada en la actualidad, sino que debe estar ambientada más o menos a mediados de los años 80, porque en algún caso sí que se habla de un videoclub y como esta mujer tenía un carnet de videoclub, pues investigan las películas que sacaba. También se habla de algún documento grabado en vídeo VHS, por ejemplo. También se habla, por ejemplo, de los drogadictos de la ciudad, con lo cual son referencias a veces como muy ochenteras.
Pero la historia avanza a los 80, a los 90, llega al siglo XXI, llega a Internet, donde tampoco aparece nada sobre Andrea Casano. Andrea Casano se va perdiendo la pista de un detective a otro que heredan el caso, y ya digo que van quedando una vez al año al menos para hablar de ella y conversar en un restaurante chino. Los nombres de detectives eran españoles, pero no estaba seguro de si Sánchez Ruiz estaba situando la acción de la novela en una ciudad española, pero luego sí que hay algunas referencias a la guerra civil y tiene que referirse a la del 36-39, la que ocurre en España. Tampoco se cita exactamente cuál es la ciudad, pero por ejemplo hay una expresión que me ha hecho mucha gracia. En la página 103 se habla de un cachi de cerveza. Un cachi es una medida para servir cerveza o otra bebida, que en Madrid se llama un mini y que suele hablar de 1 litro de bebida. Y lo de cachi es una palabra muy propia del norte, con lo cual he acabado pensando que Leticia Sánchez Ruiz, aunque no lo diga, está pensando probablemente en su ciudad natal, en Oviedo, para situar la historia en un Oviedo un poco espectral de mediados de los años 80, que es de donde parte la historia. Quizá también he pensado que como hay un tema un poco metafísico sobre estos detectives, sus historias y demás, se pueda estar evocando al Paul Auster de la trilogía de Nueva York, que también hablaba con una especie de detectives metafísicos que se perseguían unos a otros y demás. Quizá esa sea una de las claves compositivas, una de las claves que se ha compuesto el libro. Quizá los detectives perdidos pueda decepcionar a aquellos lectores que se acerquen a esta novela pensando que es una novela negra clásica al uso. O sea, sí que hay un detective o varios, hay una mujer que desaparece, en cierto modo sí que aparecen los bajos fondos, pero es una novela más metafísica sobre la realidad, esto he contado de historias dentro de historias, que una novela negra al uso. Es una novela más bien existencialista y es un juego de historias dentro de historias, como esa muñeca rusa de la que ya he hablado. Me parece que Leticia Sánchez Ruiz ha investigado sobre la historia de los detectives en España, sobre tipos de detectives, los clientes, y eso se nota en la novela. Está también bastante elaborada la estructura. No conocía hasta ahora nada de la obra de Leticia Sánchez Ruiz y me ha parecido una escritora bastante madura y me ha parecido una novela consistente y bastante bien hecha. O sea, es decir, me ha sorprendido gratamente este libro y ya os digo que os invito a pasear por la página de Pet de Plata a ver si os interesa, o esta autora u otros. Y hasta aquí la reseña, y ahora, como siempre, voy a hacer mi momento spam hablando de mis libros. Esto no es Bambi, mi novela con 6 voces narrativas de 3 chicos y 3 chicas jóvenes que empiezan a trabajar en una empresa de auditoría norteamericana, y hablo de los abusos de estas empresas, que yo trabajé en una de ellas. Es una historia de terror, pero también tiene humor. Dejo un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de esta novela. Los Insignes es mi novela satírica, también es una novela cómica sobre el mundo de los poetas en España, donde un poeta frustrado le habla de la fauna poética española, de los concursos, las camarillas, a un poeta que es nada más y nada menos que Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte. Dejo un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de esta novela. Y Caminaré entre las ratas, mi novela más extensa, donde un hombre de 39 años, que va a cumplir 40, está cada vez teniendo trabajos peores en el contexto de la crisis económica de 2008-2014, porque la novela la ambiento en 2013 en Madrid. También quiere ser artista, es un escritor, pero no tiene el éxito que él cree tener, está en crisis con sus parejas, en crisis con la familia, con los amigos. Hay multitud de crisis en su vida y es lo que analizo en esta novela. Dejo un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de ella, y aquí ya me voy a despedir. Hasta luego, adiós.